Hola a todos. Le damos la bienvenida nuevamente a su espacio Conecta con Benny. Un espacio que hemos desarrollado para poder analizar, discutir, intercambiar ideas sobre temas nacionales e internacionales. En el día de hoy queremos tocar lo relativo al conflicto entre Israel y Palestina, donde ha cobrado miles de vidas en este conflicto bélico llamado ya una guerra, que efectivamente data de años históricos, de ideologías también entre ambos países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dividieron los territorios, tanto Estados Unidos como la antigua Unión Soviética, para poner fin a un conflicto, pero generó otro conflicto posterior, un conflicto más ideológico que otra cosa. No obstante, aunque no se le puede atribuir al gobierno palestino lo que es este ataque directamente a Israel, sino a un grupo subversivo llamado Hamas, que es quien ha atribuido como bandera de lucha la violencia, la guerra, y esto incluso algunas personas que han tenido como presa lo presentan como un trofeo. Pero nada, para estos temas y otros más relativos a este conflicto, tenemos en el día de hoy como invitado al amigo Yacel Román, pasado viceministro de las Relaciones Exteriores y en la actualidad se desempeña como embajador, quien anda en diversos foros internacionales tocando muchos temas que tienen que ver con la paz mundial, con el nuevo orden económico y también con integración política a nivel de todo el mundo. Así que muchas gracias por su sintonía y seguimos conversando con el amigo Yacel Román en los próximos minutos. Regresamos con Conecta con Benny y como anunciamos en la parte introductoria de este espacio de que íbamos a estar conversando con un amigo, un aliado, un hermano generacional a quien reconozco cualidades importantes en conocimiento de temas nacionales y sobre todo internacionales. Fue pasado vicecanciller de la República, actualmente embajador y participa en muchos eventos internacionales promoviendo ideas a nivel mundial. Aquí tenemos al amigo Yacel Román. Bienvenido, hermano Yacel, ¿cómo te sientes? Contento de estar aquí contigo, Benny, y con toda tu audiencia para hablar de temas que realmente están teniendo impacto y tratar de hacerlo de la manera más llana, directa y precisa posible, sin ningún tipo de mareo. Bueno, totalmente, Yacel. Este es un espacio combinado con tu amigo Verafran. Claro que sí, la leyenda. Así es, la UCA, como él está en la calle, como ha puesto a su espacio, pero buscando también que una generación diferente también escuche, vea y pueda entender algunos temas que a veces parecen ajenos a nosotros, pero nos tocan muy de cerca. Y efectivamente quise que tú nos acompañaras el día de hoy porque hemos visto en los cables internacionales, redes sociales y demás, el conflicto que está padeciendo entre Israel y Palestina o entre el grupo subversivo, pudiéramos llamarla más, e Israel. Entonces queremos que tú nos arroje luz sobre la situación que se ha dado, pero yéndonos un poquito al tema más histórico, de dónde nace este conflicto, cuál puede ser las causas que han generado esta situación de hoy en día, que ya es una declaratoria de guerra por parte de Israel, y para que la gente pueda entender y vea por cómo ha fallecido, el por qué tantas personas han perdido vida. Así que me gustaría escuchar de ti de dónde nace esta situación. Claro que hay que marcar la diferencia entre la situación que inició el día 7 de octubre, que fue con el ataque terrorista del grupo militante Hamas contra civiles en territorio controlado por Israel, y lo que ha sido el conflicto a lo largo de ya 7 largas décadas, e incluso, si nos vamos un poquito más atrás, ya milenios. Claro, milenios. Efectivamente. Entonces vamos punto por punto. El ataque del sábado 7 de octubre fue llevado a cabo por este grupo que es Hamas, y cuando estábamos recibiendo las primeras informaciones vimos decenas de muertos, después centenares de muertos, pero ya van miles de muertos de parte de este ataque. Y en el derecho internacional hay una clarísima diferencia entre un ataque que causa daños colaterales que llevan a la muerte de civiles, que puede generar responsabilidad penal internacional, pero cuando es un ataque dirigido contra población civil, ya eso es un crimen de guerra. Y se le pudiera atribuir, porque en mi parte inicial yo quería diferenciar el Estado de Palestina con este grupo de Hamas. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado palestino tiene responsabilidad o pudiera atribuirse cierta permisivo para estos hechos? Sí, lo primero que hay que tomar en cuenta es que no hay un gobierno único de los territorios palestinos. Esto tiene una situación particular que voy a detallar ahora. Está la Franja de Gaza y está Cisjordania.
Cisjordania es gobernada por lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, y ahí el partido político mayoritario de mayor presencia es Fatah. Yasser, no Yatzel. Exacto. Mucha gente te confunde contigo. Claro, que bueno, de hecho... A ti te dicen. Sí, de hecho, sí tengo que mencionar que en una de mis conversaciones de niño con el presidente Balaguer, él le preguntó a mi mamá ahí frente a mí que si mi nombre había sido... motivado por Yasser Arafat. Pero claro. No. Pero claro, es el grupo político Fatah de centro izquierda en el contexto árabe político, y hoy liderado por Mahmoud Abbas, que visitó República Dominicana en el año 2011, tomando en cuenta que hay 12,000 personas de origen palestino en República Dominicana. Hay una comunidad bastante amplia en el país de origen de esa zona. Claro, recordando que justamente salieron esos conflictos de la época histórica, a principios de siglo principalmente. Claro, principalmente estamos hablando de cristianos palestinos durante conflictos internos que vinieron hacia acá, igual que los libaneses, igual que los sirios. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Que fue donde ahí se aceleró. Pero una parte del conflicto puso fin, pudiéramos decir, pero sea igual también en la parte de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, cuando los territorios hasta cierto punto pudieron ser hasta delimitados. Claro. Y ahí mucha gente emigró también. Claro, y por eso vemos que muchas de estas familias quienes llegaron de Medio Oriente son personas que se trata de sus abuelos. Sí. No ni siquiera estamos hablando de tatarabuelos, como en el caso de los libaneses. 1940, diríamos. En comparación con los libaneses, que comenzaron a llegar a inicios del siglo XX. Hay una diferencia entre los libaneses de San Pedro y los de Santiago. Desde luego la familia Hassim en San Pedro, entre varios otros, las familias Abinader, Fadul, Sued en Santiago. Los apellidos palestinos aquí son apellidos como el caso de Atala. Atala, la capital. Muy visible. Sabah, Tabar en Hermanas Mirabal, por mencionar algunos. Y los sirios, obviamente una familia muy visible, son los Dawaher, cercanos a lo que es la novia de Villa, por ponerles un caso. Pero sí, Cisjordania es gobernada por Fatah, pero entonces la Franja de Gaza es gobernada por Hamas, que es al mismo tiempo partido político, es al mismo tiempo grupo social y es al mismo tiempo organización militante que muchos han considerado terrorista. Sí. La última vez que hubo elecciones en territorios palestinos fue el año 2006, que eran las legislativas, y esas fueron ganadas por Hamas, que logró 44% sobre 41%. Fueron ocupando más poder político en todo el territorio. Claro. Y por eso la incidencia que tienen todavía en la actualidad. Claro, sin embargo, no se ha podido dar una reconciliación entre Fatah y Hamas. Pero el estrecho o la Franja de Gaza queda a raíz del acuerdo del 48, diríamos, ese espacio. Entonces, parte. Una parte está bien, pero ese grupo se resiste a entrar en armonía, en conversación, en acuerdos internacionales con el resto de los países que le conviven alrededor. Sí, porque tanto en Israel como en los territorios palestinos hay una gran diversidad de opiniones en torno a qué hacer. Por ejemplo, hay quienes entienden que debe establecerse una solución de 2 estados con las fronteras de 1967. Hay otros que entienden que no debe... frontera. ¿Digo? No, me decías, 2 fronteras y 3 fronteras, imagino también. Claro, a eso voy, pero por ejemplo, esa es una de las opiniones más prevalecientes, que son 2 estados con las fronteras de 1967. Hay otros que entienden que debe expandirse aún más el alcance, porque por ejemplo, Jerusalén está supuesta a dividirse entre ambos, pero hoy en día está íntegramente controlada por Israel. La oficina del primer ministro está en Jerusalén. El parlamento está en Jerusalén. La Suprema Corte de Justicia está en Jerusalén. Entonces, hay algunos que entienden que ya Jerusalén está totalmente controlada. Es como la gente entiende Roma con Italia y demás, que está insertado en territorio de un país ya establecido, diríamos. Claro, entonces hay algunos que entienden que no deberían ser las fronteras de 1967 desde la perspectiva israelí. De la actualidad. Claro, en el segmento palestino hay quienes entienden que debe ser un solo estado controlado íntegramente por palestinos sin presencia étnica judía, lo cual estaremos hablando de limpieza étnica. Claro. Eso es la posición más radical, sin embargo, desde la perspectiva palestina, y es una posición que no recibe ningún tipo de endoso internacional. Por un tema de preservación de ideas, de culturas y demás. Eso es casi impensable. Claro, no recibe ningún tipo de endoso internacional occidental. Sin embargo, sí encuentra endoso de algunos segmentos más radicales, como es el caso
de la Carta Fundacional de Hamas, que no reconoce a Israel como derecho a existir. Pero pasaba con Palestina también internacionalmente, que no era reconocido. Claro. O sea, prevalecía siempre el Estado israelí. Claro, claro. Incluso, y viendo el contexto dominicano, hemos tenido una relación muy fluida, muy buena con el Estado israelí por su naturaleza misma. Un país más abierto, democrático, donde se respira paz, lamentablemente atacada en estos momentos, y que tiene más vocación a hacer acuerdos internacionales y participar en todos los foros internacionales. Claro, sin embargo, República Dominicana ya hace alrededor de 15 años que reconoce el Estado palestino. Sí, claro. Recordando precisamente Sí, fue más reciente. Recordando lo que mencionaba, que fue la visita del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, habló ante la Asamblea Nacional en aquel momento. Recordaremos, por ejemplo, lo que fueron los viajes del presidente Leonel Fernández al Medio Oriente del 2008 en adelante, y eso cambió en parte lo que era la correlación de fuerzas. La Embajada de República Dominicana, que hasta 1982 está en Jerusalén, se movió a Tel Aviv. Fue en ese año, fruto precisamente de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llamaba a que toda oficina administrativa internacional debía estar en Tel Aviv. Eso llevó a que el entonces embajador de República Dominicana en Israel, que había caído en lo que uno nunca debe caer como diplomático, que es asumir los intereses del Estado receptor. Claro. Entonces se negó a ello. Él era el decano del cuerpo diplomático en ese momento, y lo que prefirió fue renunciar antes que ser quien estableciera la embajada dominicana en Tel Aviv. Pero claro, desde la perspectiva israelí también hay algunas opiniones extremas. No hay gran arraigo de un Estado israelí único en todo el territorio. No. Sin embargo, lo que sí hay es una posición crecientemente popular en segmentos más religiosos ortodoxos en torno a ampliar las fronteras mediante asentamientos irregulares. ¿Qué son estos asentamientos irregulares? Sería lo más cercano a lo que conocemos como una invasión pacífica, que es llegar a una cantidad de personas, establecer su cultura, establecer sus civilizaciones, y después de ahí imponer sus tradiciones. Pero sin embargo, escuchándote lo que tú planteas de ese acuerdo de reciprocidad dominicana con Palestina, donde asumimos y reconocimos al Estado como tal, Israel no hizo resistencia, pudiéramos decir, hasta cierto punto. Resistencia no pudiéramos decir. Sin embargo, en aquel momento, incluso cuando fue la visita del presidente Mahmoud Abbas, la embajada israelí es bastante que combatió esa presencia. Ahora sí reconocen lo que es la soberanía de cada estado. O sea, porque cada estado es libre de hacer relaciones con quien entiende. Igual también el contexto internacional con cualquier conveniencia. Como decía Estados Unidos, no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. Entonces pasa lo mismo con los demás estados. Yéndonos un poquito más a la actualidad, Yacel, ¿qué impacto puede recibir nuestro país a raíz de esta situación que el mismo presidente de la República, Luis Abinader, ha hablado de que es una amenaza ahí que tenemos latente? El mismo ministro de Industria y Comercio, Hito Bissono, ha hablado de la posibilidad también de que esto puede impactar los combustibles del país. Claro, porque es una guerra en el Medio Oriente. Y otros precios también, cuando pasó en la guerra anterior con Ucrania y Rusia. Bueno, no anterior, también tenemos ese foco que se prende y se apaga. Entonces, pero directamente, ¿cómo tú crees que puede impactar eso a la República Dominicana? Las guerras siempre impactan al mundo. Desde luego, hay quienes salen ganando con las guerras, como es el caso de los que llevan a cabo manufactura de armas. Exactamente. Como es el caso de quienes, material bélico, por ejemplo, se mantienen en lo que es una producción energética neutral, como es el caso de Noruega, que ha ganado muchísimo dinero con la guerra de Rusia y Ucrania. Pero países como República Dominicana, cada vez que se dan estos conflictos, terminamos muy golpeados. La dependencia que tenemos. Claro. Algunos recordarán, si no necesariamente lo vivieron, pero por lo menos haber leído que uno de los mayores problemas económicos que ha tenido República Dominicana fue por la guerra del Golfo. El Golfo Pérsico en el 90. Claro, que entonces eso significó que no solamente... Saddam Hussein. Claro, que en ese momento le permitieron seguir gobernando, lo que no fue desarticular su invasión a Kuwait, pero en ese entonces tuvimos que fue altos precios de los combustibles y escasez de combustibles. Es decir, estaba caro y no aparecía. Así es. Entonces, no estamos hablando de algo tan brutal en este momento, porque ni Israel ni Palestina nos proveen, pero cuando eso lleva a desestabilización en la región, que es el Medio Oriente, eso pudiera tener efectos secundarios indeseados para República Dominicana. Y el mismo traspaso comercial en la región, que si hay algún commodity o algo que tienen que pasar, o algún complemento que se hace en esos países, entonces no aumenta o escasea, entonces llega a nosotros una situación difícil. Te lo digo porque
Por ejemplo, pasó el caso de los pasaportes. Yo estuve vinculado a ese proceso y el hilo que se utiliza para darle los pasaportes viene de Israel. Claro. Entonces tú tienes que el papel de un sitio, en lo que es la parte de cinta magnética o lo que es el pegamento de otro sitio, tiene la cobertura en otro sitio, pero el hilo es de Israel. Entonces, efectivamente, al componer el pasaporte y faltar uno de los elementos, entonces escasea la producción de ese rubro y entonces genera en Santo Domingo, en Dominicana, otro tipo de crisis que tú ves que no es directo, pero directamente nos afecta. Claro, esos son el tipo de cosas que no necesariamente se ven. Hay quienes hasta se burlan cuando uno emite este tipo de comentarios. Cuando emite este tipo de comentarios, pero mientras más se explique, mientras más se entienda lo interconectado que está el mundo. El mundo hoy es un solo mundo. Pues podemos tomar mejores previsiones. A mí me tocó también ver mucho del tema pasaporte, tomando en cuenta que como vicecanciller para asuntos consulares y migratorios, pues tenía la coordinación de los consulados que emiten los pasaportes en el exterior. Pero un solo rubro puede significar todo un efecto dominó en torno a otros conceptos. En otros aspectos, Yacel, en este conflicto que tenemos hoy en día, tu experiencia, viendo un poquitico las posiciones de los países, los organismos internacionales, ¿cuál tú pudieras ser? Primero, no tenemos el tiempo de cuánto pudiera durar, porque ahora hay un contraataque de Israel. Israel declara guerra, o sea, hay que ver qué tiempo podemos tener. El primer ministro y el presidente de Israel han dicho que esto va a ser largo. Así es. Quisiéramos que se equivoquen. Y que van a responder en la magnitud que sea. Y lo están haciendo. Ayer hubo una declaración sobre eso. No, la semana pasada, perdón. No, y todavía la semana pasada lo que habíamos visto era declaraciones de parte del presidente israelí, Isaac Herzog, que no tiene una posición tan dura como es el caso de Benjamín Netanyahu, también reiterando que esto va a ser largo y que no van a cesar hasta que Israel no esté completamente asegurado, porque tenemos que tomar en cuenta que Hamas sigue atacando, que Hamas mantiene rehenes, que Hamas ha estado... Como la muchacha que presentó como un trofeo. Claro. Algo horripilante. O sea, y tiene rehenes, por ejemplo, de otras nacionalidades, porque tienen doble nacionalidad, como es el caso de rehenes mexicanos, chilenos, peruanos, latinoamericanos. O sea, que pudiera continuar en la situación de pérdida humana, porque el que es rehén está más cerca de perder la vida que recuperarla. Claro, pero como estamos hablando de un tema que fanatiza a las personas, no podemos calcular un cese porque ya esto es algo cuasi religioso para muchos. En ese aspecto tú has tocado muy importante. El tema ideológico, el tema religioso, el tema histórico. ¿Qué tanto pesa en esta discusión, en este debate que hay hoy en día? Claro, pesa muchísimo, sin embargo no es el componente único, porque algo que la gente no suele saber es que Benjamín Netanyahu, que tiene una línea de halcón en Israel, él es ateo. Él no es... ese dato no lo tenía, ¿no? No, él es ateo, él no es... está más alineado a lo que nosotros hemos visto siempre. No, lo que pasa es que para formar gobierno en el contexto israelí ha tenido que aliarse con segmentos ortodoxos. Por ejemplo, Israel tiene un gobierno parlamentario, al igual que buena parte de las democracias de Europa. Y tiene 120 diputados. Entonces, para tú formar una mayoría necesitas 61. Él, como figura que ha gobernado ya 6 veces... no es del todo bien recibido por los segmentos centristas. Entonces, para formar sus mayorías en las últimas ocasiones ha tenido que recurrir a partidos que tienen pocos diputados, pero que son ortodoxos religiosos y que apoyan y promueven lo que son estos asentamientos ilegales. Él tiene una mayoría pírrica de 62, pero donde si 2 diputados se viran, se cae el gobierno por completo. Y en el contexto de ahora de guerra están unificados los sectores. Ahora sí, pero previo a eso lo que estábamos viendo era una posible caída de Benjamín Netanyahu. La audiencia se planteó ese escenario, claro. La audiencia puede entrar a Google y buscar protestas israelí. Va a ver que hace tan solo meses estaba Israel tirado a las calles pidiendo la caída de Benjamín Netanyahu, pero ahora vimos que tanto Benny Gantz como Yair Lapid, que son los líderes de la oposición centrista, propusieron sumarse a lo que es un gabinete de emergencia nacional en el que asuman posiciones del área de defensa los líderes de la oposición. Eso es lo que se llama un gobierno de unidad nacional, como los que han tenido muchos gobiernos. Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill era del Partido Conservador, pero recibió a los líderes del Partido Laborista. Y en el caso de Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil, a pesar de que los demócratas del sur se levantaron en armas contra la Unión, los demócratas de la Unión se formaron. Nos falta mucho copiar en este país ese tipo de modelo. Digo, a pesar de que es un país
donde la discusión democrática se da. Y la diferencia entre los líderes no son tantas. Claro. La línea, inclusive ideológica, no hay diferencias. Claro, aquí ha habido consenso. Pero hay consenso sobre temas puntuales, aunque haya reservas o opiniones encontradas, pero más o menos podemos navegar juntos. Sí, bueno, mira que en muchas de las principales situaciones que hemos tenido de choque internacional, lo que se han hecho es grupos de diálogo, visitas de los presidentes a los diversos líderes, procesos de discusión en el Palacio Nacional. No siempre se hace espacio de diálogo. Sí, lo más cercano a un gobierno de unidad nacional, y no fue tanto así porque no se sumaron todos los partidos y cayó muy poco tiempo después, fue el Consejo de Estado liderado inicialmente por Joaquín Balaguer, posterior a la caída de la dictadura de Trujillo, pero sabemos que días más tarde Joaquín Balaguer cae derrocado y entonces asume Rafael Filiberto Bonelli como presidente del Consejo de Estado. La razón por la que me estoy riendo es porque en un momento tuvieron... Bonelli tenía mucha historia, Balaguer con el Bonelli. Claro, y ellos de hecho tuvieron un gran choque de cartas que se enviaron públicamente en los periódicos. Y Joaquín Balaguer tiene una en la que destroza a Bonelli cuando él dice, lo cierto es que el resto de su vida, el documento que lo hizo a usted presidente de la República tendrá que cargar con el hecho de que lleva mi firma. Yo lo hice presidente de usted. Históricamente. Joaquín Balaguer no solía ser. Él no para solía nada. hablar. Hay otra historia de ellos, de cuando le preguntan cuál es el mejor vicepresidente. Y él lo pondera, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso es otra historia. Y volviendo al tema del conflicto, porque verás, eso será otro espacio, podamos tenerlo para discutirlo y hablarlo. Hablamos de tiempo, no tenemos tal vez en el reloj ver cuándo pueda terminar este conflicto. Sin embargo, sí me gustaría algunas ideas que tú tienes finalmente, cómo pudiéramos resolver, nosotros no, cómo se podría ver en el escenario alguna salida a esta situación. Claro. Si la hay. La salida será, desde luego, una tregua. Sin embargo, tenemos que ver cuáles son los factores que pueden incidir en una tregua. Estados Unidos es quien más influye en Israel y en Hamas, quienes más influyen son, desde luego, los iraníes. El gran problema está en que Estados Unidos tiene un choque con Irán y que eso dificulta que... cualquier diálogo. Que tengan primero diálogo Estados Unidos e Irán para intentar mediar ahí. Pero son quienes tienen la mayor influencia. En esa parte, ¿qué está haciendo diríamos, el concurso internacional que está pasando? Los organismos internacionales, ¿qué rol están jugando? La ONU y demás. Todos están llamando a tregua, todos están llamando a un cese. Sin embargo, todos están reconociendo en el mundo occidental lo que es el derecho de Israel de defenderse. Claro. En el caso del Medio Oriente, lo que están es lamentando que se llegara a esto y no están tomando necesariamente partido tan directo como por ejemplo es el caso de los Estados sunitas, dígase Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que habían estado llevando a cabo los acuerdos abrahámicos con Israel, más que todo por el choque con Irán chiita, con quien ya estaban hablando recientemente. Un acuerdo entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con Irán es de los temas que más puede fomentar la paz en la subregión, porque estaremos hablando de que los principales financistas de esa parte del mundo se estarían llevando bien, cuando anteriormente lo que han sido es enemigos a muerte en todo el sentido. Pero quienes más inciden son esos estados que he mencionado. Para culminar y hacer, aunque no andas en tu rol oficial, efectivamente, pero y mucha gente de la audiencia, cuando uno toca temas internacionales y dice, ¿para qué el gobierno americano opina, participa, si estamos lejos de...? No, lo que pasa es que todos los países son signatarios, que son miembros de los organismos internacionales, tienen un derecho a oponer una posición desde cuando incluso Trujillo en el hecho de la Segunda Guerra Mundial y el cuento aquel de ¿dónde está? Bueno, bajo el dedo suyo, claro. Hitler. O sea, que efectivamente se dice que no tenemos tal vez por el tamaño de población y el peso económico para poder incidir. Sin embargo, no podemos sustraer nuestra realidad. ¿El gobierno americano en esta parte ha tomado alguna opinión o simplemente ha dejado esperar un poquitico más que desarrolle los acontecimientos? El gobierno dominicano, en voz y letra del presidente Luis Abinader, ya condenó los hechos. Ya se pronunció, el canciller de la República ya se pronunció igual. Lo que sí cambia ahora es un poquito nuestro rol, tomando en cuenta que acaba de ser electa República Dominicana el Consejo de Seguridad. Consejo de Derechos Humanos. Perdón. El Consejo de Derechos Humanos, que no es el consejo más coherente de la tierra, ya que hay una gran cantidad de violadores de derechos humanos, pero el hecho de tener una voz en un espacio donde que es una gran conquista para el gobierno dominicano. Claro, para la política exterior. Es un triunfo diplomático. Más aún que nos atacan permanentemente de violadores
infundado de derechos humanos. Es un triunfo de política exterior e interna porque nos permite una voz de defensa en el espacio donde más nos estaban atacando, pero igual nos permite una voz donde probablemente se estarán debatiendo estos temas de crímenes de guerra, como están viendo. A eso me refería cuando te preguntaba la posición, a pesar de los tweets y cualquier opinión de prensa, si algunas acciones desde Cancillería se estuvieran haciendo a esos fines, y ya me imagino que mediante esta posición del Consejo de Derechos Humanos haya un mecanismo para esos fines. Claro, también hay que tomar en cuenta que la prioridad de República Dominicana al momento de iniciar un conflicto como este, el principal punto de interés de República Dominicana es proteger a nuestros nacionales que se encuentren en dicho territorio. A mí, por ejemplo, me tocó cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania evacuar a 19 dominicanos que allá se encontraban. Y con el apoyo, tengo que decir, espectacular del embajador Caraballo de República Dominicana en Alemania. Francisco Caraballo. Claro, que para mí, mira, él no le va a gustar esto. Es de perfil bajo, no le gusta. Es un diplomático de carrera, pero yo tengo que decir. Estuve donde él en mayo y nos recibió muy bien en la embajada. Lo conocía desde que estaba en Washington. Pero mira, es una persona que dedicó 18 horas de trabajo para evacuar a estas personas. Pero justamente esa es la labor del diplomático exterior, preservar los dominicanos donde quiera que se encuentren. Yo hablé con la embajadora Michelle Cohen, me dijo que estaba resguardada en un lugar seguro hasta cierto punto, a pesar de tener un tema de salud también que ha pasado en los últimos tiempos. Sin embargo... había 17 dominicanos y desde luego la Cancillería está elaborando por vía del Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios, que encabeza el buen amigo Opinio Díaz, y también la Dirección de Protección a Nacionales, que tiene como su incumbente en este momento a Miguel Ángel Reyes Taveras, y desde luego colaboración con la embajada ahí presente en Israel. Que una diferencia con el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania es que sí hay una embajada en Israel, en Ucrania no había. Eso significó que cuando estábamos trabajando el año pasado... Era más cercana, la recurrente. No tenemos esa presencia residente. Claro. Pero desde luego se está trabajando para evacuar a los 17 dominicanos. Bueno, ya sé, lamentablemente el tiempo siempre es algo que nos limita a uno seguir conversando tan interesante tema. La verdad que nuestro interés es que jóvenes, personas de nuestra población dominicana puedan entender los temas que están sucediendo o refrescar, o si tienen otra opinión diferente a nuestra, puedan en los espacios digitales hacer comentarios, que uno mismo también pueda nutrirse de cualquier información. Sin embargo, tratamos de ti, que eres una persona, casi me gusta usar la palabra especialista y experto, pero sin embargo, te has capacitado y has demostrado que tiene interés por esos temas y lo manejas muy bien. Así que te agradezco la participación. En otra ocasión volveremos con otro tema interesante también a tocar para que la gente pueda escuchar de ti, tu expresión y tus ideas, que te felicito siempre. Tiene una capacidad importantísima de arrojar luz y de esclarecer los temas que afectan al pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer conectar con Benny aquí. Bueno, gracias mis amigos por el espacio del día de hoy. Como vieron, estuvimos conversando sobre lo que está sucediendo en Israel, Palestina, la Franja de Gaza, para que todo el pueblo dominicano pueda entender la situación actual. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro de Conecta con Benny.